Muy buenos días, Señor. Muchas gracias por despertarnos, pero no solamente despertar abriendo nuestros ojos, sino abriendo nuestro ánimo, o sea, abriendo también nuestra mirada espiritual para buscarte a ti. Porque cada mañana tú has dispuesto en estos tiempos que tenemos entre semanas, Señor, que nos despertemos para buscarte, para buscándote, hallarte, tener ese cara a cara contigo, para poder adorarte. Señor, y hasta reflexionando en el propósito de que todo lo que tú haces es para beneficio de nosotros. Si tú quieres que oremos, no es porque tú necesitas enriquecerte nuestro intelecto. No, 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 tú lo sabes. No es que tú necesitas conocer nuestras necesidades. Ya tú las conoces. Tú lo que necesitas es que estrechemos más esa relación de confianza y junto con la confianza contigo también, que tú nos vayas llenando de tu sabiduría. Y es evidente que cuando oramos guiados por tu espíritu, oramos cada día con más propiedad, con más santidad, con más sabiduría. Y esa oración se va proyectando en todas las áreas de nuestra vida. Algo que incluso, como le explicaba ayer a alguien, que decía que qué clase de Dios busca que lo alaben. Y más bien, yo le decía, apelando y recordando lo que enseñaste tú, Jesucristo, a la samaritana, no es que tú estás buscando adoración para autosatisfacerte, tú estás buscando adoradores para que los adoradores te conozcan a ti, se deleitan en tu amor, crezcan en ti. Por eso es que tú dices ahí en Juan 4 que buscas adoradores más que la adoración en sí. Y como le decía, cuando el agua necesita ser consumida, no es que el agua se sienta realizada por el consumida, sino que la gente necesita consumirla. La gente necesita para mantenerse viva. Tú eres el agua de vida eterna. Y tomar de esta agua que tú nos ofreces no te da eternidad a ti, ya tú eres eterno, nos da eternidad a nosotros. La adoración, más que hacerte sentir tú que eres amado, no nos hace comprender tu amor, disfrutar tu amor, vivir de tu amor. Y todo lo que tú nos ofreces, Señor. La adoración no es para que tú te instruyas y conozcas. Tú ya sabes todo y todo lo nosotros lo conoces, sino para que nosotros seamos instruidos, para que te conozcamos a ti, para que descarguemos nuestras cargas, precisamente esos agobios en ti. Dejemos esas cargas en ti para ser beneficiados. Y el conocer tu palabra es también para ser beneficiados. Hoy nosotros los beneficiados, los bienaventurados que tenemos acceso a tu palabra, a tu espíritu, estamos aquí. Y para corresponder a eso, Señor, vamos a ver tu palabra con todo amor, con toda gratitud y con toda diligencia la vamos a vivir. Y lo que tú nos muestras de tu espíritu lo vamos a honrar, correspondiendo a lo que nos muestras, obedeciendo lo que tú nos dices que obedezcamos y dejando atrás lo que tú nos dices que dejemos. Y hablando de dejar atrás, hoy tú nos quieres hablar de esto para poder seguir adelante. Hoy seguimos entonces tu instrucción, bendiciéndote en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenos días a todos y vamos a examinar esta palabra titulada Dios nos cambia el propósito. Y para cambiarnos Dios el propósito, nos saca a veces de un lugar o en ese lugar que estamos, nos cambia la manera, la forma de hacer las cosas. Porque Dios nos ve haciendo cosas para el mundo, en el mundo y para el mundo. Algunas no están mal, algunas normales, algunas sí, a veces terribles. Y un día nos llama. Vamos a ver lo que ocurrió con Pablo. Pablo narra en Hechos capítulo 26 cómo él vivió esto, a él le ocurrió esto, para que veamos que esto no fue solamente con él, no comenzó con él ni terminó con él. Lo que pasó con Pablo fue lo que muchísimos siglos antes, por ejemplo, pasó con Abraham, que le cambió su propósito. De hecho, Abraham lo movió de donde estaba y lo sacó de algunas personas. O sea, Dios nos cambia el propósito. Y así como Abraham, así como Moisés también en Madián, tenía un propósito hecho por él mismo y Dios lo cambia, le cambia la vida. Lo hizo con todos los apóstoles, dejaron barcas, con
todos los que Él llama para ser anunciadores. Y eso nos incluye a nosotros. Así que como sí decía, Dios no ve haciendo cosas para el mundo, en el mundo para el mundo, por causa del mundo. Pero un día dice ya. Y esto lo narra Pablo en Hechos 26, como le había dicho, a partir del versículo 12. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos a un Saulo de Tarso con un propósito realmente terrible. Él iba por los cristianos para ir contra los cristianos. Y en ese momento, como él narra, el mismo Señor Jesucristo aparece. Cristo ya muerto, resucitado, ascendido a los cielos y desde los cielos asciende. Más bien, se presenta desde los cielos mirando a Pablo hacer estas cosas. En ese momento de todavía Saulo de Tarso lo confronta, aparece delante de él, este Cristo resucitado. Y comienza a decirle, primero identificándose, claro, ¿quién eres, Señor? Le pregunta a Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Definiendo con eso, mira, yo soy Jesús, pero también te muestro, tú solamente me estás preguntando quién eres. Yo te digo quién soy, pero también te digo quién eres y qué haces. Saulo, ¿tú quién eres? Alguien que me persigues, que vas contra los míos. Mas ahora te voy a cambiar la vida, porque ibas a Damasco, camino a Damasco, para dañar a los míos, para luchar contra mí, pero ahora yo te cambio el propósito. Ahora, primero que todo, levántate, adelante, reincorpórate. Ahora te vas a reincorporar, pero a la nueva vida, al nuevo plan que yo te pongo. Y por esa razón vas a obedecerme, porque te voy a poner a ti para que seas ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, te estoy diciendo, mira, esto que estás viviendo ahora, lo vas a anunciar y muchas cosas que yo te voy a enseñar. De hecho, en Hechos, y vale la redundancia, en el libro de los Hechos 9 es que ocurre esto, y en Hechos 26 él lo está diciendo. En Hechos 9 es que ocurre este encuentro con el Señor Cristo resucitado. Y él lo sigue diciendo, pero ¿para qué? Y hay una serie de para qué que ocurren en la vida de Saulo por instrucción de Dios, por instrucción y con el respaldo del mismo Señor Jesucristo. Eso que, como le dije, ya pasó con muchas personas, pasó con Abraham, pasó con Moisés. David tenía su vida diseñada no para ser rey, no para ser salmista, no para ser parte fundamental del plan del Señor para levantar a su nación. Él tenía su propósito, ser pastor de ovejas, y era muy eficiente, muy luchador por sus ovejas. Dios le cambió el propósito. Algunos tan nobles y bondadosos como el de David, otros tan terribles como el plan de vida de Saulo de Tarso. Pero sea como sea, Dios llega a nuestras vidas, nos muestra quién es Él, quiénes somos. Y ahí usted puede meditar, bueno, ¿quién era yo cuando fui llamado por el Señor?
era una persona que se dedicaba solo al comercio, al trabajo, a la construcción, a la docencia, a atender la salud de las personas. Era una persona que administraba, protegía, tal vez hacía el mal, tal vez era la cabecilla, tal vez era el cabecilla de 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 un grupo de mafiosos, terroristas. De muchas condiciones el Señor nos puede sacar. Estoy haciendo algo bien visto, algo mal visto. Puedo ser un publicano como Mateo, que él dejó su mesa, o sea, dejó su mesa de pago de tributos para incorporarse al plan de Dios. Dios nos muestra qué son, pero ahora qué vamos a hacer. Ahora, ocurre que muchas veces el Señor nos saca completamente del lugar donde estamos. O a veces usa las mismas rutas que antes recorríamos, las mismas tareas, pero para hacer todo lo contrario. Pablo recorría en ese momento todavía, Saulo de Tarso, recorría rutas para hacer daño a la causa cristiana. Él siguió recorriendo las tierras, se presentó ante los que antes perseguía para ahora hacer completamente lo contrario, para anunciar las cosas que él comenzó a vivir y que de hecho Jesús le dijo, y por muchas cosas vas a entender. Recuerden que Pablo entendió cosas que no fueron, no fueron vistas para otros. Estuvo en el tercer cielo, él vio el rapto, él entendió el rapto como ningún otro en su momento. O sea, hubo muchas cosas que él entendió y que fueron mostradas a él. Y le tocaba anunciar, pero ¿para qué? Para beneficio de la obra del Señor y para salvación, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, del gobierno de Dios, para el gobierno de Dios, para que ya sean libres del poder del mal, para que sean personas de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, decía él, para que sus pecados fueran perdonados y herencia entre los santificados, para cambiar para bien el mundo. El problema es que nosotros a veces seguimos luchando con el pasado. Es más, a veces seguimos escuchando las voces de nuestros oficios y no al Señor. A veces oficios que tenemos que ya dejar atrás. El que robe, no robe más, dice así. El que no robe, ya no más. Pero el que trabaja en medicina, sí, sigue haciéndolo, pero para el Señor. Pero a veces, ¿a quién escuchamos más? ¿La voz del oficio o la voz del Señor? El que hace música, haga música honrando al Señor. El que hace contabilidad sirviéndole al Señor. O sea, lo que yo haga. Incluso la crianza, ¿para qué yo criaba antes hijos? Y esto es interesante. Tal vez yo antes criaba hijos solamente para ser profesionales, para ser gente trabajadora de buenos valores. Vamos a asumir lo mejor. No estamos hablando de familias que crían delincuentes, que crían parásitos. No, tal vez estábamos criando a nuestros hijos para lo mejor. Pero lo mejor para el mundo no es lo mejor para Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, sigamos formando hijos que quieran estudiar, que quieran trabajar, que quieran vivir, hacer familias. ¿Pero para qué? Para su autoexaltación o para servirle al Señor a través de todo lo que hace. En Lucas 10 vemos desde el versículo 38 cómo estando frente a Cristo, yo puedo todavía estar distraído, porque yo puedo estar frente a Cristo, puedo estar ahora mismo frente a la palabra, puedo estar leyendo la Biblia, pero todavía distraído, confundido, enredado por el mundo. Dice Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, vamos a poner antes del que le dijo, tal vez la respuesta es, Marta, que nosotros lo inventaríamos. Marta, tienes razón, con tantas cosas y yo metiendo aquí, metiéndome en su vida. Atiendan el almacén, atiendan la clínica, atiendan la construcción, atiendan
atiendan el escritorio. No me presten tanta atención. Ustedes primero son lo que son en el mundo. Atienda la cocina, atienda la familia, atienda la clínica, atienda la buena causa. Eso es lo que respondemos nosotros. Y por eso dejamos la Biblia ahí como para los ratos libres. Mas, ¿qué le dijo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El problema es no lo que vives, sino que le estás prestando demasiada atención y deja que eso te afane. Y Marta en ese momento era más ama de casa que discípula, como nosotros a veces somos más obreros que discípulos. A veces somos más los que atienden en el almacén, en la tienda, en la farmacia, en el lugar donde estemos, en la panadería, donde trabajemos, que discípulos. No es que deje de hacer una cosa. Jesús no le dijo: Marta, pues se te arruinó la vida en cuanto a los oficios porque esta mujer nunca más va a atender, no va ni a pasar el trapito por la mesa. No, no le dijo eso, sino que dentro de todo le diera su lugar al Señor. María volvió a hacer oficios, no lo dudo, pero dándole en primer lugar al Señor. Y eso a veces es lo que a veces nos falta. Dice Mateo 6:24, esto que me llama mucho la atención. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Muchas veces le servimos a las riquezas. No es que no veo un centavo, pero bueno, a la riqueza que me da a mí la autosatisfacción, el ascenso profesional, o cuidar las riquezas de otros. O sea, le servimos a Dios haciendo nuestra labor, por supuesto. Porque vuelvo y repito, no es que el Señor dice ya nadie trabaje. Es más, el obrero es digno de su salario, dice la palabra. O sea, el obrero tiene que seguir trabajando, pero sirviéndole a Dios, con principios, con valores. ¿Cómo hago las cosas como cristiano? ¿Cómo le sirvo al país como cristiano? De hecho, y esto yo lo decía el sábado, en la reunión que tuvimos el sábado, recuerdan que el gran problema de los cristianos es que primero somos el oficio, o aquí de hecho yo me refería por lo menos políticamente, primero soy del partido tal, después soy cristiano. Pero eso puede ser también para cualquier otro oficio. Primero soy de la barra brava del Real Madrid y después soy cristiano. Primero soy filósofo, después cristiano. Primero soy comerciante, después cristiano. O sea, ¿a quién yo sirvo en primer lugar? Y eso es lamentable, por lo menos en términos políticos aquí en Panamá está haciendo desastres, que la gente primero de corazón es de un partido corrupto y no del Señor que es puro. O sea, ¿quién gobierna sus pensamientos? ¿Quién lo manda? Nosotros podemos dejar de servir a Dios, por supuesto, pero no es lo que Él quiere. Y Josué 24:15 tiene estas palabras que tienen que ser para nosotros determinantes. Determinantes porque Dios nos cambia el propósito. Y el propósito de nosotros era honrar al mundo, servirle al mundo. Estamos en el mundo, de hecho al mundo, por lo menos, si hay un jefe prudente, le conviene que le sirvamos a Dios por medio de nuestro oficio, porque si le servimos a Dios, jamás vamos a tomar de lo que no es del trabajo, vamos a tomar un centavo, jamás vamos a tomar ni siquiera el tiempo, no le vamos a robar ni el tiempo, porque hay gente que dice, yo jamás me he tomado un centavo de esta empresa, pero falsean a través de certificados de, de cualquier documento, permisos. Extienden más allá la tarea de lo que tienen que hacer. O sea, se inventan horas extras de trabajo. Más en Josué 24:15, por eso, si un jefe es sensato, permite a su empleado que sea, a su colaborador, a su servidor, que sea cristiano, a menos que sea un jefe corrupto y entonces ya no le gusten los cristianos porque porque son puros, son decentes. Y es mejor librarse de esos ambientes. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguimos en la misma tierra, pero ¿a quién yo le sirvo en la tierra donde estoy? ¿Al pasado, o a lo malo, a la mentira, o al presente con Dios y su verdad, y de la mano de su verdad su justicia, con pureza? No, el Señor cuando oró por nosotros en aposento alto, ¿qué le dijo al Padre? No te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal, de todo mal. No nos saca el Señor del mundo, pero sí nos saca de los propósitos que son del mundo y que van en contra de Dios. Sigamos donde estamos, pero sirviéndole al Señor. Hagamos las cosas no para los hombres, sino para el Señor. Y hay cosas que inmediatamente dejaremos de hacer si le servimos al Señor. Hay cosas deshonestas, impuras, incorrectas. Lenguaje que abandonaremos porque le servimos al Señor. Sí, sigamos en el mundo, pero con otro propósito. Saulo de Tarso se convirtió en Pablo y recorrió las mismas tierras, pero ahora no para dar muerte al cristianismo, sino para llevar a personas a la verdad que está en Cristo. No para llevarlas a la muerte, sino a la salvación. Oremos. Señor, muchas gracias porque tú no nos dices exactamente que tenemos que salir del mundo, a menos que el mundo sea como Ur de los Caldeos, donde se adoraban falsos dioses. Y tú sacaste a Abraham de ahí. Y por eso muchas veces tenemos que salir. Si estamos en lugares donde lo que hacemos es ilegal, el que está en una pandilla se debe salir de la pandilla, porque ahí no hay manera de honrar al Señor. Y si en esa tarea y bajo tu protección saca a otro de la pandilla, que bien así sea. Pero si estamos en un lugar donde tú no nos has indicado salir, es más, donde pareciera raro estar, como el caso de Daniel, que estaba con, con los que precisamente cautivaban, que estaba con Babilonia, con los opresores de su pueblo, sirvió para mostrarte a ti. Él no tuvo el mismo propósito que los otros sabios. El propósito de él fue mostrarte a ti tu poder, tu sabiduría, servirte a ti. Hoy debemos entender, Señor, tú quieres sacarnos del lugar o sacar de nuestra forma, del lugar donde estamos, nuestra forma de ser. Si estamos en el mismo lugar y permanecemos, sirvamos de a ti y que nuestra identidad seas tú. E incluso nosotros somos ciudadanos del cielo, o sea que ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos panameños, por ejemplo, en el caso de todos los que estamos en Panamá aquí, pero sobre todo somos panameños en cuanto a nuestra responsabilidad y amor a la patria, pero con la identidad de los cielos. Ni siquiera la identidad del país nos gobierna, pero le servimos al país con la identidad de los cielos, y eso le conviene al país, porque con la identidad, con nuestra ciudadanía estando en los cielos, somos de aquí, pero nuestro propósito es llevar a las personas a la vida plena, abundante y eterna, viviendo, enseñando y viviendo la verdad, la justicia, la pureza, la bondad de Dios. Señor, gracias por este tiempo tan especial, el que bendecimos, y gracias por enseñarnos cuál es nuestro propósito. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.